En este video vamos a explicar un poco más a detalle qué es el modelado basado en agentes. El modelado basado en agentes se puede entender como un método de modelación que se basa en la idea de que los fenómenos del mundo se pueden modelar a partir de usar agentes, de tener un ambiente y de tener una descripción de las interacciones entre los agentes y de los agentes con su ambiente. Entonces vamos a explorar estos conceptos. Primero, pues, ¿qué es un agente? Un agente se puede entender como un individuo autónomo de una simulación computacional, y este individuo va a tener propiedades y acciones. Un agente puede representar muchas cosas muy distintas, por ejemplo, personas, animales, plantas, partículas, o también puede representar elementos agregados, pero que se comportan como una unidad, por ejemplo, un hogar, o incluso puede representar un espacio del paisaje, o una ciudad, o muchas otras cosas. El punto de esto es que sea una entidad individual. Las propiedades de los agentes describen quién es el agente y cómo está en un tiempo determinado. Por ejemplo, para este agente florecita, yo podría tener estas propiedades: la especie a la que pertenece esa flor, un identificador único que me lo distinga de otros agentes, o por ejemplo otras propiedades como la edad que tiene o la energía que tiene. Estas propiedades a su vez pueden ser algunas de ellas fijas, es decir, que no cambian, y otras van a ser variables de estado, que van a cambiar y que describen cómo está la gente en un tiempo dado. Por otro lado, las acciones es la descripción de qué es lo que hacen y cómo se comportan esos agentes. Para nuestro agente florecita, sus acciones podrían ser tomar agua, crecer, reproducirse, sonreír. Estas son una serie de propiedades que suelen tener los agentes. Entonces, primero la autonomía. Los agentes suelen ser autónomos, es decir, que toman sus decisiones de manera independiente. Por ejemplo, no hay una florecita líder que obliga a las otras a hacer algo. Cada una va a seguir sus propias reglas y tomar sus decisiones por sí misma. También los agentes pueden ser heterogéneos, es decir, pueden diferir en sus propiedades y las acciones que hagan. Yo podría tener plantas de diferente especie o que se comporten y tengan estrategias para adquirir recursos que sean distintas. No todas tienen que comportarse de la misma manera. Por otro lado, un agente también es una entidad activa, es decir, que puede hacer cosas. Por ejemplo, los agentes van a poder tener un objetivo. Este podría ser, por ejemplo, que quisiera maximizar alguna cantidad. Por ejemplo, si fuera un agente que tuviera dinero, su objetivo podría ser tener la máxima cantidad de dinero. Los agentes también van a poder percibir y responder a su ambiente, y también pueden interactuar y comunicarse entre ellos, y también podrían moverse. Estas son algunas cosas que podrían hacer los agentes, pero no necesariamente los agentes de todos los modelos tienen que tener todas estas actividades. Por otro lado, también otra característica que podrían tener los agentes es que sean adaptativos, es decir, que puedan aprender y evolucionar. Podrían aprender de sus acciones pasadas, o también podrían evolucionar a través de un mecanismo como la selección natural. Ok, eso sobre los agentes. Ahora el ambiente. El ambiente simplemente es el espacio en el que los agentes van a interactuar. Y los espacios en un modelo de agentes pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, geométricos. Una de las geometrías más simples podría ser una látice cuadrada donde habiten nuestros agentes, pero también muchas veces se suele tener una látice pero que forma un toro, que se enrosca de un lado y de otro. Nuestro espacio donde vivan los agentes no necesariamente tiene que ser cuadrado, también podría ser una látice, por ejemplo, de hexágonos, o podría ser bien de otras figuras. Otro tipo de espacio donde interactúan los agentes podría ser más bien una red. Cuando usamos una red, muchas veces no nos interesa tal cual algunos aspectos espaciales, sino lo que enfatizamos son las interacciones y el tipo de interacciones que se pueden dar, y para eso podemos usar una red. Y finalmente también nuestro ambiente puede estar basado en datos reales. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar datos de un sistema de información geográfica y basarnos en eso para construir nuestro mundo, el ambiente donde van a interactuar nuestros agentes. Por ejemplo, podríamos restringir su movimiento nada más a las calles que obtuviéramos de un mapa. En particular, cuando en nuestro modelo nos importa el aspecto espacial, queremos tener un modelo espacialmente explícito, pues en ese caso es cuando debemos usar ambientes que sean geométricos o basados en datos reales. En cambio, como les decía, pues las redes no consideran tal cual el espacio. Finalmente, el último elemento de la modelación basada en agentes es que tengamos una descripción de las interacciones entre agentes y de los agentes con su ambiente. Entonces nosotros teníamos que los agentes tenían una serie de acciones. Esas acciones a detalle también nos deben de tener esta información. Deben dictar cómo el agente va a interactuar con otros agentes y con su ambiente. Si yo tuviera este ambiente representado por esta látice cuadrada donde yo pongo a mis agentes, yo podría tener interacciones primero entre agentes, pero también interacciones de el agente con su ambiente. Por ejemplo, que este agente pudiera interactuar con la celda o con el cuadrito que está debajo de él. Algo adicional que ocurre en varios modelos es que también el ambiente es dinámico y juega un papel muy importante.
Podremos hablar ahí de interacciones ambiente-ambiente. Por ejemplo, que haya flujo de alguna sustancia de una celda a otra. Para ver cómo todos estos conceptos de los que les acabo de hablar aplican en un modelo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un modelo que nos trata de dar una explicación de cómo es que las hormigas pueden forrajear de forma tan eficiente. Esto es algo que todos hemos visto, estos caminitos que forman las hormigas, que están por todos lados. También sabemos que cuando una hormiga encuentra comida, rápidamente van a llegar a esa misma fuente de comida. Entonces aquí debe de haber algún mecanismo de comunicación. Y de hecho se ha visto cómo ese es un mecanismo súper eficiente. La velocidad a la que pueden llegar las hormigas a una fuente de comida puede ser rapidísima. Entonces pues sale la pregunta de cómo es que logran esto las hormigas. Podríamos tener varias hipótesis. Aquí hay una primera, que sería considerar que, bueno, tenemos una hormiga que está por ahí caminando y que de repente encuentra comida. Podría esta regresar corriendo a su hormiguero y llegar con la hormiga reina y decirle: oye reina, encontré comida y está por ahí, y le da ahí la posición. Y entonces luego la hormiga reina podría avisar a las demás, darle las instrucciones de dónde está la fuente de comida y pues ya estas irían y llegarían al lugar. Esta podría ser una hipótesis, que en este caso estaríamos suponiendo que aquí opera un mecanismo centralizado. Al final la reina es la que da aviso a todas las demás. Toda la información se centraliza a la reina. Esta fue una hipótesis que pensaron los biólogos en algún momento, sin embargo no se encontró evidencia de que ocurriera. Una segunda hipótesis podría ser esta, de que cuando una hormiga encuentra comida, entonces pues se la lleva y va caminando y cuando encuentra otras hormigas se los comunica directamente. La hormiga le diría: oye compa, la comida está por allá, y entonces las otras llegarían. Entonces en este caso tendríamos una comunicación ya no centralizada. Ya no sería una única hormiga la que le avisaría, sino que la información iría pasando de una hormiga a otra de manera directa, sin que haya alguien centralizado. Y esto es una hipótesis plausible. De hecho, es algo que ocurre, por ejemplo, en las abejas. Se ha visto cómo las abejas tienen un lenguaje en el que bailan y hacen como un tipo de perreo, y con ese baile le informan a sus amigas dónde encontraron una fuente de comida. Y en ese mensaje, en ese baile, les avisan tanto la dirección así como la distancia aproximada a la que está la fuente de comida. En este caso, ese baile la pueden ver las otras abejas directamente y así obtener la información. Sin embargo, tampoco hay evidencia de ese mecanismo en hormigas. Una tercera hipótesis es que cuando una hormiga encuentra comida, entonces pues agarra la comida y regresa al hormiguero, pero de camino va dejando una feromona, un rastro de feromona. Y entonces, sin avisarle directamente a sus compañeras dónde está la fuente de comida, pues sus compañeras lo que podrían hacer es detectar la feromona y tratar de seguir ese rastro. Entonces tendríamos que sus amigas pueden seguir su rastro y así encontrar la fuente de comida. Y estas repetirían el ciclo, encontrarían la comida y regresando al hormiguero irían dejando su rastro. Esta es la hipótesis más plausible porque justamente se ha visto cómo las hormigas sí suelen dejar estos rastros de feromona. Podemos formalizar un poco más esta hipótesis para hacer un modelo. En nuestro modelo podríamos suponer primero que las hormigas se van a mover por ahí de manera aleatoria y que cuando encuentran comida van a regresar a su nido o a su hormiguero y en su camino van a ir dejando un rastro de feromona. Y por otro lado, las hormigas que vayan encontrando algún rastro de feromona entonces lo van a seguir, pues siguiendo hacia donde haya una mayor concentración. Y finalmente, pues esa feromona, esa información también se podría disipar si no es retroalimentada. Es decir, si no hay más hormigas que van echando su feromona y aumentan la señal, esta se disiparía. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que estoy poniendo son reglas relativamente simples. Son reglas fáciles de entender, muy intuitivas. Entonces, esta es la idea de los sistemas complejos, donde tenemos sistemas que a través de reglas simples pueden generar patrones bastante interesantes y complejos. Entonces, ahora vamos a ver con el ejemplo que tenemos cómo aplicaría todos estos conceptos que les definí previamente. En primer lugar, los agentes que vamos a tener en este modelo pues van a ser las hormigas. Una hormiga va a ser un agente. Y las propiedades que van a tener va a ser, por un lado, algo que nos va a indicar si tienen comida o no. En este caso podría ser un booleano, verdadero o falso. Esto nos permitirá saber si hacemos que la hormiga siga buscando comida o regrese al hormiguero. Y otra propiedad importante sería la posición, para saber si la hormiga ya llegó al hormiguero o si llegó la comida. Y bueno, ¿qué acciones va a realizar? Aquí las pongo. Por un lado, si la hormiga está en estado de no tener comida, entonces la va a estar buscando. Y cuando la busca, encuentra un rastro de feromona, entonces lo va a seguir. Si no encuentra un rastro de feromona, entonces se va a mover por ahí al azar. Y en caso de que sí tenga comida, entonces vamos a decir que va a regresar al hormiguero y que en su camino de regreso va a ir dejando la feromona. Y bueno, si llega al hormiguero, entonces deja su comida y entonces se comportaría ahora otra vez como una hormiga que no tiene comida.
Nuestras hormigas van a ser agentes autónomos, ya que si se dan cuenta estas series de instrucciones todas son acciones que ejecuta un individuo, una hormiga de manera autónoma. Aquí no hay ninguna instrucción que diga hazle caso a la hormiga jefa. Luego los agentes van a poder ser heterogéneos. Voy a tener algunas hormigas que van a tener comida y otras que no van a tener comida, van a estar en diferentes estados, van a estar en diferentes posiciones. Entonces sus propiedades van a ser distintas. Y asimismo, como van a estar en distintos estados, las acciones que van a estar realizando en un momento dado van a ser distintas. Entonces van a ser agentes heterogéneos. Y bueno, evidentemente nuestros agentes van a estar haciendo cosas. Nuestros agentes no tienen un objetivo explícito. No les estamos diciendo que maximicen nada o que busquen la felicidad o nada. Simplemente van a seguir estas reglas que les demos. Nuestros agentes sí van a percibir y responder a su ambiente. Justamente aquí, cuando hablamos de que van a detectar los rastros de feromona, entonces están percibiendo algo de su ambiente. Y justamente la feromona va a ser el medio por el cual las hormigas van a interactuar y comunicarse. Y bueno, también van a ser agentes móviles, se van a mover ahí en el espacio. Y finalmente el último concepto, nuestras hormigas no son agentes adaptativos. No vamos a suponer que las hormigas evolucionan o que van a estar aprendiendo. Si se dan cuenta, en nuestras instrucciones nunca dijimos que las hormigas van a tener memoria. Por ejemplo, una que ya encontró la comida no es que vaya a recordar dónde la encontró, sino que se volvería a comportar como una que no tiene comida y que está buscando comida. Entonces nuestros agentes no aprenden ni van a evolucionar. Entonces, como ven, pues nuestros modelos no tienen que cumplir todas estas características, pero sí hay algunos conceptos y características que evidentemente sí podrían tener nuestros modelos. Luego nuestro ambiente en este modelo va a ser una látice cuadrada y en ese ambiente vamos a tener algunas celdas que van a representar nuestro hormiguero y otras que van a representar sitios donde hay comida. Y además de eso, nuestras celdas de nuestro ambiente van a tener que tener una propiedad que va a ser la cantidad de feromona que haya en ellas. Algunas celdas van a poder tener mucha feromona y otras van a tener menos. En nuestro modelo no va a haber interacciones agente a agente de manera directa. La comunicación entre agentes va a ser de manera indirecta a través del ambiente. Aquí les pongo algunas de las interacciones que hay en este modelo. En una celda que hay comida, un agente va a poder quitar la comida que hay allí. Otra interacción es que una hormiga que lleva su comida va a ir dejando su rastro de feromona, que en ese caso la propiedad de feromona que va a tener cada celda pues va a incrementar, simulando ese efecto de que deja la feromona. Otra interacción con el ambiente es que las hormigas detectan en cuál de sus celdas vecinas hay una mayor concentración de feromona y a partir de esa detección de su ambiente es que ellas deciden hacia dónde se van a mover. Entonces siguen los gradientes de feromona. Y aquí también hay otra interacción, que esta más bien es una interacción entre el ambiente, entre las celdas, que es la difusión. Si yo tengo una celda con mucha feromona, esta se va a difundir hacia las celdas vecinas que tengan una menor concentración de ella. Estas son las interacciones que hay en este modelo. Ahora vamos nada más rápidamente a ver cómo se ve la implementación de este modelo en NetLogo. Si ustedes en NetLogo se van a archivo y luego a la librería de modelos y luego aquí buscan ants, este modelo que se llama ants a secas es el modelo de las hormigas que vamos a ver. Le dan a abrir. Entonces el modelo cuando se abre se ve de esta manera. Para inicializarlo le damos en Setup. Y aquí tenemos nuestro mundo. Aquí en medio el círculo morado representa el hormiguero y los círculos azules representan pilas de comida. Y aquí en rojo en medio están las hormigas. Entonces si yo le doy que se ejecute en Go, las hormigas empiezan a salir y se empiezan a mover de manera aleatoria. Cuando encuentran la pila de comida, agarran la comida y se regresan al hormiguero y como se dan cuenta van dejando ahí un rastro. Y cuando dejan su comida otra vez vuelven a salir caminando de forma aleatoria siguiendo esas reglas. Cuando encuentran un rastro de feromona entonces van a seguir el rastro de feromona y eso los va a llevar a la comida. Entonces ahí nuestras hormigas ya consumieron todo el alimento que había. Y bueno, aquí en el modelo tenemos unas perillitas. Esta controla cuántas hormigas va a haber. Yo puedo poner menos o puedo poner más. Y bueno, esas otras dos perillas, la primera controla la tasa de difusión, es decir, qué tanta feromona se va de una celda a sus vecinas. Y la otra la tasa de evaporación, con qué tasa se va perdiendo esa señal de feromona de cada celda. Ustedes pueden jugar con esos parámetros de difusión y evaporación. Si yo le bajo la difusión, entonces la línea del rastro va a ser más delgadita.
Y si yo lo subo mucho, pues va a ser más gorda porque se va a estar difundiendo más la señal hacia otros lados. Otro aspecto es la tasa de evaporación. En ese caso se va a perder más rápido la feromona. Entonces si yo la subo mucho, se va a perder muy rápido inmediatamente y pues no pasa nada, no se genera ningún rastro. Entonces yo tengo que tener una tasa de evaporación pequeña para que la señal sí permanezca. Entonces, bueno, este es el modelo. Con esas reglas sencillas, pues tenemos este comportamiento que es un modelo que explica bastante bien el forrajeo de las hormigas.